Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, creo que usted y yo vamos a conversar inútilmente entre usted y yo sobre lo que está pasando con el sector externo de la economía. Nadie nos pone atención. Las cosas van divinamente. Nadie mostró su inconformidad en las elecciones del pasado domingo. Eso no tiene nada que ver con el contrabando, con la pérdida de los empleos, con la situación del país. Pero bueno, sigamos usted y yo en la conversación y explíquenos y explíquele a nuestros oyentes, que es lo que más nos importa, qué dijo Standard Poor's, porque a eso tampoco nadie le para bolas. Cuando habla del perfil externo de la economía y que si no se mejora en un año vamos a perder la calificación, mire que nos lo fía muy largo, a un año o a 2 años. ¿Qué está diciendo Standard Poor's, usted que conoce bien ese lenguaje de las calificadoras internacionales de riesgo? Pues, doctor Fernando, básicamente mantiene su alerta, como usted bien lo dice, en la senda fiscal, por un lado, aunque si bien nos da el beneficio de la duda por cuenta de que podríamos tramitar rápidamente una reforma que sustituya a la ley de financiamiento que declaró inexequible la Corte Constitucional, y advierte naturalmente que Colombia es un país con unos peligros, con unos riesgos muy grandes derivados del sector externo. A mí personalmente me pareció más benévolo que cualquier otra cosa el comentario. Standard Poor's pues ponderó significativamente el hecho de que Colombia sea una nación que en Latinoamérica está creciendo alrededor del 3.2%, inclusive están algo más arriba de lo que muchos pensamos que va a crecer el país este año, que es el 3, y están esperando un 3,4 para el 2020. Entonces están diciendo, ustedes son un país que están creciendo más arriba o por encima del promedio de los países latinoamericanos, y que de alguna forma, comparados con países similarmente calificados en triple B menos, pues tienen un perfil que los hace poder mantener esa calificación. Es muy elocuente y muy positiva la mención a la institucionalidad que implica el Banco de la República, en lo cual estoy perfectamente de acuerdo, dado que rescata que somos un país que va a lograr este año tener una inflación alrededor del 3,4, 3,5, y que el año entrante vamos a ir al 3%, que es lo que el banco ha fijado como meta, o rango en promedio de la meta a largo plazo, que está entre el 2 y el 4. Eso lo pondera también significativamente, y ponderan además de una forma muy notable la institucionalidad del país para llevar lo que ellos denominan una macroeconomía sana. Sin embargo, pues si bien yo esperaba que se pronunciaran mucho más a fondo y con un poco más de fortaleza sobre el riesgo que implica para Colombia todas las cuentas externas, pues lo dejan como un riesgo, pero no le dieron la profundidad que yo me imaginé que iba a tener. Hay que esperar cómo se pronuncian las otras dos calificadoras. Moody's nos tienen la calificación similar y Fitch es la que llama mucho la atención en este momento, porque ellos están calificándonos un nivel por encima de Standard Poor's en triple B con perspectiva negativa. Eso quiere decir que el próximo movimiento de una compañía como Fitch debería ser más a la baja, o probabilidad más de ser a la baja que al alza. Sin embargo, doctor Fernando, esto no lo fían a un año, pero si a un año no se ve el cambio. No se ve el cambio porque este es un país sin política exportadora clara, porque es un país que va a seguir perdiendo capacidad de exportación de sus bienes básicos, como es el caso del carbón, con muchas encrucijadas en esa materia, y difícilmente va a poder volver a exportar 60.000 millones de dólares, excepto que se nos aparezca la Virgen con un petróleo a $100, o de alguna forma empecemos a tener éxitos en materia de plataforma exportadora. Pues, ¿y cómo vamos a tener éxito si no pensamos en la plataforma exportadora? Doctor Cámara, a propósito, usted habló del carbón y teníamos ayer la noticia de que se quebró la carbonera más importante de los Estados Unidos, perdiendo 17.000 empleos. ¿No están contados los días del carbón en el mundo? ¿No es este un factor que debemos considerar con seriedad en Colombia? Porque no solamente tenemos el precio del petróleo en $60 y de ahí no se va a mover, o por debajo de 60 el valor real de las exportaciones colombianas, sino que al carbón le llegó su hora final, ¿o no? ¿O estamos exagerando? No, señor, cero exageración. 7.500 millones de dólares que valen esas exportaciones están seriamente comprometidas, y hay que ver solamente lo que están haciendo los dueños del Cerrejón, doctor Fernández.
Por un lado, tienen que enfrentar todas las demandas y todas las trabas que se les ponen en materia de medio ambiente, con las demandas que tienen ante el Consejo de Estado de lo que es su política ambiental. Pero es que no solamente enfrentan ese riesgo, sino que ellos mismos ya se dieron cuenta que en Colombia producir carbón para exportar y competir, por ejemplo, en China, donde se está consumiendo carbón todavía de manera importante, cosa que ya no pasa en Europa o no pasa en Estados Unidos por cuenta de las restricciones ambientales, pues es muy sobado porque usted compite contra carboneras australianas que por posición geográfica pues tienen toda la competitividad del mundo. Mientras usted le da la vuelta al canal de Panamá para llevar todas las exportaciones allí, pues es muy complicado. Allí se están reduciendo o se está repensando el negocio, lo que uno puede revisar y ver, y muy seguramente eso va a impactar esos 1.500 millones de dólares que no vemos con qué lo vamos a cambiar. ¿Con qué los vamos a cambiar? De manera que petróleo, ¿cuál es el valor real del petróleo de Colombia? Porque decimos que nuestra medida es con el Brent, pero resulta que nosotros no exportamos petróleo o todo el petróleo al precio del Brent. ¿Cuál es el valor real del barril de petróleo que exporta Colombia? Pues como eso depende de las calidades y de lo liviano que pueda ser el petróleo, hay primas de castigo que pueden oscilar, doctor Fernando, entre 3 y 5 dólares versus el petróleo de referencia. Como usted bien lo dice, tomamos como referencia el petróleo Brent, que está alrededor de 60 dólares, pero siempre vendemos con una prima. Los resultados de Ecopetrol siguen siendo razonables. Si usted mira el tercer trimestre, los resultados son muy positivos en materia de la capacidad de generación de caja que tienen, han podido soportar el pago de dividendos a la nación sin comprometer su caja, han seguido manteniendo un proceso de maximizar la extracción de crudo que se pueda en el país sin todavía entrar en plataformas importantes como es el fracking que tanto hemos hablado. Pero de alguna forma digamos que se sigue moviendo en medio de la incertidumbre que implica la pérdida de suficiencia petrolera, pero si tenemos 4 o 5 dólares de prima sobre el precio de referencia. Bueno, de manera que esa es la situación. ¿Y cómo le pareció el crecimiento de Estados Unidos en el tercer trimestre? 1.9. Pues se ve muy sólido los hogares, ¿no? Definitivamente el consumo de los hogares sigue siendo lo que jala, porque obviamente como era de esperarse después de la guerra comercial las exportaciones pues están quitando cerca de 8 puntos porcentuales al crecimiento y también se ve algo débil la inversión no residencial en los Estados Unidos. Siguen apalancados notablemente en lo que tiene que ver con el consumo de los hogares. O sea que sorprendió y que de alguna forma podría darle algo de gasolina, doctor Fernando, que las bolsas en estos días sigan alcanzando nuevos máximos. Que estamos más o menos en lo que estábamos cuando empezó la guerra con China. 27.000 puntos el Dow y por ahí andan Standard & Poor's y el Nasdaq. De manera que ya diríamos o podríamos decir, ¿le parece a usted que la crisis quedó atrás y que ahora viene una época mejor? Pues doctor Fernando, hay factores que están soportando el alza. Por un lado, de la temporada de utilidades que llevamos de reportes de compañías, un 77% de las compañías que hasta ahora han reportado han superado las expectativas en ganancias por acción. De otro lado, el señor Trump parece que se concentró en el juicio político que le quieren armar en el Congreso de los Estados Unidos, luego le ha bajado la retórica contra China. Y lo que se dice es que ahorita en noviembre que se sienten otra vez los chinos y los estadounidenses, es posible que tengamos un acuerdo de nivel 1 en materia comercial que de alguna forma postergue los 34.000 millones de dólares que entraban en vigencia en aranceles para China a finales de diciembre. A eso únale que los Estados Unidos superó, como usted bien lo dice hace unos minutos, la cifra de crecimiento y que es probable que la Reserva Federal hoy cuando cierre su reunión de 2 días vuelva a bajar la tasa de interés a otros 25 puntos básicos y no se muestre todavía tan optimista en materia de actividad económica. Luego pareciera que los factores están apoyando más que el alza en las acciones pueda mantenerse por lo menos en el corto plazo. Por lo menos en el corto plazo. Esa es la verdad. Colombia con los problemas externos. El problema del endeudamiento de Colombia es muy serio y no hay indicios de que el dólar pueda bajar de los 3.400 pesos y uno pensaría que salvo que lleguen toneladas de dólares de la cocaína, el dólar tendrá que seguir subiendo, ¿o no? Sí, señor, es la única, como bien lo notan todos, la única variable que va a ajustar esos desbalances externos es el dólar. Afortunadamente tenemos un sistema de flotación cambiaria donde pues el dólar es el que hace la tarea, pero definitivamente un dólar de equilibrio para ese nivel de déficit externo que va a ser de 4,6, 4,7 puntos del Producto Interno Bruto con 12.000 millones de dólares de desbalance comercial, no puede estar por debajo de 3.400 pesos. No puede estar por debajo de 3.400, pero sí puede estar muy por encima si las cosas siguen como vienen, porque es que no olvide el déficit comercial de Colombia en agosto de 1.400 millones de dólares, doctor Cámara.
Sí, señor, y no va a aflojar, como le digo, la cifra va a ser monumental. El año pasado terminamos con 7.000 larguitos, casi 8.000 millones en déficit, y este año vamos a ir a 12.000 y por ahí de pronto pasamos. Por ahí de pronto pasamos. Esa pues es la situación económica, es el panorama. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias. A usted, muy amable. Bueno, entonces escucharon bien, ¿no? Queridos amigos, Standard Poor's fue muy benévolo, se contentó como la OCDE con el crecimiento económico de Colombia y no pensó nada en el sector externo y dijo muy poco sobre la cuestión fiscal que es cada vez más dramática y ya veremos cómo nos va en el Congreso con la ley de financiamiento después de la apabullante victoria que tuvo el gobierno y el Centro Democrático, según dicen los responsables del Centro Democrático, este pasado domingo seguro la ley de financiamiento va a pasar muy fácilmente. Otros son menos optimistas. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya veremos. Entonces, esta es la situación económica del país y estos eran algunos indicadores económicos que les dábamos a ustedes gracias a Colsubs